Bien, Iglesia, vamos a continuar con nuestro estudio de escuela dominical. Estamos estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689, que es aquella confesión de fe con la cual pues nosotros como iglesia nos identificamos, ¿verdad? Nos suscribimos a ella. Eh, es importante que conozcamos el contenido de nuestra fe. En muchas ocasiones podemos decir, bueno, somos una iglesia confesional, nos identificamos con una confesión de fe, pero es importante conocer el contenido de esa confesión de fe o el contenido de qué es lo que creemos, ¿cierto? Además, hermanos, es mi deseo que con este estudio realmente estemos siendo pues de provecho, se esté siendo de provecho y de edificación para cada uno de nosotros. Porque después de todo, en el fondo, lo que estamos haciendo es estudiar las escrituras, ¿sí? La confesión viene a ser una herramienta, una guía que nos remite en última instancia a nuestra autoridad y fundamento, que es la palabra de Dios. Y yo creo que es la escritura misma la única que nos puede dar el consuelo, la convicción y el ánimo que necesitamos. Entonces, luego de haber estado considerando los dos primeros capítulos de la confesión acerca de las escrituras y del ser de Dios y de la Trinidad, es momento de que avancemos al tercer capítulo, ¿cierto? Todo esto sigue siendo los fundamentos de la confesión. Ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo, nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. El decreto de Dios, hermanos. ¿Qué significa esto o qué implicaciones tiene esta verdad bíblica acerca del Señor? De manera que al principio lo que buscaremos hacer es dar unas ideas de los párrafos que acabo de leer, generales, y luego iremos a los textos de la Escritura. Este capítulo número 3, acerca del decreto de Dios, va desde lo más general a lo más específico. Es decir, estos dos primeros párrafos nos hablan del decreto de Dios de todas las cosas, de todo lo que acontece, de todo lo que sucede. Y luego los siguientes párrafos se va a centrar en el decreto de Dios en cuanto a la salvación, específicamente hablando, el decreto de redención. Ahora, porque incluso eso del decreto de redención y de la salvación, ¿de qué habla allí? Del destino eterno de los seres humanos, hombres e incluso ángeles. Veremos en los siguientes párrafos que también nos habla hasta de ángeles. Pero comencemos con lo más importante. ¿Qué es el decreto de Dios? Eso es lo más básico, ¿cierto? Porque entiendo que el párrafo que acabamos de leer puede ser confuso en algunas cosas, pero ¿qué es lo más elemental para comenzar? ¿De qué es todo esto? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos del decreto de Dios? Básicamente, hermanos, y esencialmente, es la voluntad de Dios. Cuando hablamos del decreto de Dios, estamos hablando de su voluntad, la voluntad del Señor. Dios tiene una voluntad, ¿cierto?
Dios tiene así, él tiene muchos atributos, pero Dios tiene una voluntad. Y también cuando hablamos del decreto de Dios, nos referimos a todo lo que Él ha decretado, desde luego. Otra palabra sinónimo de decreto es ordenado. Todo lo que Dios ha ordenado que suceda. Ese es el decreto de Dios. ¿Cómo lo podríamos definir? Todo lo que Dios ha ordenado que suceda. ¿Cuál rey? Porque el Señor es el Rey de reyes y Señor de señores. En la antigüedad, los reyes tenían decretos, ¿cierto? Hacían decretos, promulgaban decretos para que se cumplieran en todos sus territorios. Hoy en día, a nosotros, el término decreto tampoco es que nos resulte extraño del todo. Por ejemplo, nosotros hemos oído hablar en nuestros días cuando el gobierno aprueba algo por vía de ¿qué? De decreto, ¿cierto? Dios el Señor, el Rey de Reyes, el que ha creado todo, ha decretado y ordenado algo para que suceda. Segunda pregunta, ¿cuándo se dio el decreto de Dios? ¿Cuándo se dio el decreto de Dios? Y esto es maravilloso, iglesia, y asombroso. Hermanos y amigos, aquello que Dios ha ordenado que suceda y que ha decretado que suceda, no fue decretado ni ayer, ni hace 10 años, ni hace unos siglos, ni en el huerto del Edén. Hubo un tiempo en la eternidad pasada, cuando no había nada material creado, cuando no existía nada en la creación, que Dios decretó todas las cosas. Dios decretó todas las cosas que vendrían a ser aún antes de que existieran, desde la eternidad pasada. Entonces allí ya vamos viendo las bases de esta verdad bíblica. ¿Qué es el decreto de Dios? Todo lo que Él ha ordenado que suceda. ¿Y cuándo sucedió ese decreto? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Tercer punto. ¿Cuáles son las características del decreto de Dios? ¿Cuáles son sus características? Hermanos, el decreto de Dios se da según su propia voluntad. ¿Y cómo es su voluntad? La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, santa, soberana. De manera que cuando hablamos del decreto de Dios, no es que estemos hablando de un atributo de Dios. El decreto de Dios no es un atributo suyo, pero sí se desprende de todos y cada uno de sus atributos. El decreto de Dios es libre también. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que este decreto del cual estamos hablando de Dios sea libre o haya sido libre? Esto quiere decir que no hubo influencias externas que forzaran o movieran al Señor en su decreto. Un decreto completamente libre. Por eso la escritura, como veremos más adelante, dice que Dios es aquel que hace todas las cosas según su voluntad. Entonces el decreto de Dios es libre. No fue movido por nada externo a su propia voluntad. ¿Qué más características tiene el decreto de Dios? El decreto de Dios es inalterable. Inalterable. ¿Qué quiere decir con que el decreto de Dios sea inalterable? Que no puede ser, ¿qué, hermanos? Frustrado por nada ni por nadie. Es decir, el decreto de Dios se terminará cumpliendo sí o sí. Que el decreto de Dios sea inalterable quiere decir que su voluntad, la voluntad de Dios, no puede ser resistida por nadie ni por nada. Y que al fin y al cabo, en última instancia, Dios logrará cumplir sus propósitos y su decreto, inalterable. El decreto de Dios es incondicional.
También esto va de la mano con lo que es libre. ¿Qué quiere decir incondicional? Que no está condicionado a nada ni a nadie. No hubo condiciones externas que influyeran en el decreto de Dios. Pero ahora vamos a un punto importante. ¿Cuál es el alcance del decreto de Dios? El decreto de Dios, iglesia, determina todas las cosas, pero él mismo no es determinado por nadie. ¿Sí lo notan? El decreto de Dios ha determinado que sucedan todas las cosas, pero el decreto de Dios en sí mismo no es determinado por nada externo. ¿Qué incluye el decreto de Dios? Es universal. ¿En qué sentido? Pongamos atención a esto. Nada escapa del decreto de Dios. Nada. Nada de lo que tú pienses o imagines está fuera del decreto de Dios. Lo que sea que puedas estar pensando en este momento, no está fuera del decreto de Dios. Todas las cosas. El decreto de Dios abarca todas las cosas y todo lo que sucede. De manera que vamos a ver inicialmente algunos versículos bíblicos que nos van a mostrar que el decreto de Dios en verdad lo encierra todo, todo. Acá también me voy a apoyar en algunos comentarios del hermano Stan Waldron acerca de este tema, pero vayamos a las escrituras. Vamos a leer varios textos. Les pido ser ágiles en la búsqueda o anotar los textos y prestar atención a la lectura. Isaías 45, versículo 7. Isaías capítulo 45, versículo 7. Recordemos que lo que vamos a ver en este momento es que el decreto de Dios encierra todas las cosas. Isaías 45, 7. Allí está hablando el Señor y dice lo siguiente: Él forma la luz y crea las tinieblas. Dice el Señor: hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Isaías 45, 7. De igual manera, hermanos, acá recuerdo cuando Job, en medio de su aflicción, recuerdan que él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Estos pasajes nos muestran que el decreto de Dios abarca los acontecimientos buenos y los acontecimientos ¿qué? Malos, o lo que nosotros llamamos en nuestra humanidad llamamos malos. Hay muchos que no pueden creer en un Dios así, pero este es el Dios de las Escrituras. Miren lo que está saliendo de su boca. Dice el Señor que Él crea la paz y crea la ¿qué? La adversidad. Crea la adversidad. Sana las heridas y pone las heridas. Da, pero también quita. Todo lo que sucede está dentro del decreto de Dios. Todo lo que podamos imaginar, desastres naturales, lo que sea. Es más, hay un texto que recuerdo que es maravilloso. Dice en forma de pregunta: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37. ¿Qué texto es ese, cierto? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no haya mandado? Entonces, ¿qué abarca el decreto de Dios? Acontecimientos buenos y acontecimientos malos. Vayamos ahora a Génesis 50, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice ese texto: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El decreto de Dios lo abarca todo y para nuestro asombro, eso incluye las acciones pecaminosas de los hombres. El decreto de Dios también abarca o incluye las acciones pecaminosas de los hombres. Es decir, ni siquiera los pecados de los seres humanos pueden llegar a alterar o a frustrar el decreto de Dios. Y acá tenemos un ejemplo muy claro al respecto, ¿cierto? José y sus hermanos. Ellos hicieron mal, desde luego, ¿cierto? Pero miren lo que dijo el mismo José. Pero Dios usó todo esto para encaminarlo a bien y lo entrelaza con un propósito. ¿Cuál? Preservar al pueblo de Israel. Y con eso la simiente prometida, que es Cristo nuestro Señor. Tremendo, hermanos. Luego, quizás la otra semana, vamos a ver el ejemplo de Judas, de Pilato, cómo se entremezcla las acciones pecaminosas de los hombres con el decreto de Dios. Todo está dentro del mismo punto, hermanos. Otro texto más en Proverbios. Vamos a leer algunos versículos de Proverbios. El capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 33. Proverbios 16, verso 33. Dice lo siguiente: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El decreto de Dios también incluye lo que nosotros llamamos asuntos de azar o de qué, o de suerte, ¿cierto? Para nosotros desde un punto de vista humano lo vemos como azar, ¿cierto? Pero este texto está diciendo que detrás de eso incluso la decisión es de quién, de Jehová. Vuelvo a leer el versículo. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Tenemos ejemplos en la Biblia acerca de esto? Bueno, ¿qué tal si recordamos ahorita a Jonás? ¿Se acuerdan? Y la suerte cayó en Jonás. ¿Y qué del reemplazo de Judas Iscariote, Matías? ¿Cierto? Detrás de todo estaba la voluntad del Señor. Siguiente, Proverbios 16, ahí el mismo capítulo, leeré el versículo 1 y el versículo 9. Estamos hablando del decreto de Dios, Proverbios 16, 1, y su alcance. ¿Qué abarca el decreto de Dios? 16, 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hay otro texto que dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Proverbios 21:1. ¿Qué nos enseña esto? Que el decreto de Dios, iglesia, abarca incluso las acciones libres de los hombres. Incluso abarca las acciones libres de los hombres. Hermanos, el decreto de Dios no quiere decir que nosotros seamos una especie de robot que no tenemos voluntad. El hombre ciertamente tiene una libertad. No estoy hablando del libre albedrío, estoy hablando que el hombre goza de una libertad. Tiene disposiciones del corazón, pero en últimas, nada de lo que el hombre haga o planee va a terminar contradiciendo el decreto de Dios. Nada, hermanos. Otro ejemplo más, Proverbios 21:31. Proverbios capítulo 21, versículo 31. El caballo se alista para el día de la batalla,
Mas Jehová es el que da la victoria. El decreto de Dios incluye también las cosas grandes que suceden en las naciones, los asuntos de las naciones, incluyendo las que, por ejemplo, las guerras. Hermanos, el Señor es quien da las victorias. El decreto de Dios incluye cosas como, por ejemplo, los gobernantes. Daniel 2:21, Dios es el que pone y quita los reyes. Aquellas cosas que para nosotros son grandes o que están fuera de nuestro control, Dios las gobierna por completo. Entonces, miren todo lo que estamos diciendo, que abarca el decreto de Dios. ¿Qué más abarca el decreto de Dios? Los detalles pequeños de nuestra vida. Los detalles pequeños de nuestra vida. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Salmo 139, versículo 16. Hermanos, esto es asombroso, porque tú puedes decir, bueno, el decreto de Dios abarca muchas cosas, pero ¿qué tiene que ver conmigo? De manera personal estoy hablando, íntima. ¿Tiene que ver contigo y conmigo? Sí. Los detalles más pequeños de tu vida y de todos los seres humanos. ¿Sí ven lo que dice ese verso, hermanos? Todas aquellas cosas de nuestra vida ya estaban decretadas por Dios, incluso cuando éramos tan solo un embrión. Nuestros días están determinados. Dios nos puso límites y no pasaremos de allí. ¿No enseñó nuestro Señor Jesucristo que ni un pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre? Para luego decir, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mateo 10, 29 y 30. Hermanos, piensen en eso, pensemos en eso. Aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios gobierna y ha decretado los asuntos más diminutos de nuestra vida. También dice el Proverbio 16, versículo 4. Proverbios 16, verso 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Proverbios 16, verso 4. El decreto de Dios abarca incluso el destino eterno de los hombres, que luego veremos con más detalle. Hermanos, si el decreto de Dios lo abarca todo, ¿cómo no va a abarcar las almas de los seres humanos, creados a su imagen y semejanza? Hermanos, no sé a ustedes, pero a mí cuando pienso en estos textos o medito en este tema, es emocionante. El decreto de Dios es emocionante. ¿Por qué es emocionante? Saber y recordar que todo hace parte de un decreto. Eso debe hacer que nuestros corazones ardan de admiración por el Señor. ¿Por qué? Porque en últimas nada es producto del azar, nada nos ocurre por accidente y todas las cosas es como un reloj que engrana todo. Todo sirve y sucede conforme a un propósito, a un decreto, a algo que ya está previamente establecido y determinado por Dios. Eso es emocionante y es maravilloso. Ahora, pueden surgir preguntas, hermanos, en nosotros.
pero también podemos llegar a conclusiones equivocadas. Por lo tanto, el decreto de Dios es una verdad bíblica que debemos ver con qué, con cuidado, para no caer en conclusiones erradas, equivocadas. Ahorita veíamos que el decreto de Dios abarca o está por encima incluso de las acciones pecaminosas de los seres humanos, ¿cierto? Por ejemplo, esto no quiere decir, hermanos y amigos, que Dios sea ¿qué? Autor del mal o culpable. Porque alguien podría decir, bueno, si el decreto de Dios está por encima de todas las acciones, incluso el pecado, entonces alguien podría razonar de esa manera, pero no. Luego veremos los textos. Dios no es culpable del pecado, ni Él tienta a nadie, ni Él tienta a nadie. Segundo, ahorita veíamos que el decreto de Dios no es que ejerza violencia en la libertad del hombre, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el decreto de Dios no anula la responsabilidad del ser humano, no anula nuestra responsabilidad. Y tercero, ahorita el párrafo nos hablaba que el decreto de Dios no quita la libertad de las causas secundarias. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Cuál es la causa primaria de todo lo que sucede? El decreto de Dios. Esa es la causa primaria. Pero eso no quiere decir que no existan ¿qué? Causas secundarias o providencias. Vimos ahorita el ejemplo de José. Está el ejemplo de Judas, que vendió al Señor ¿para qué? Bueno, por muchas razones, por dinero, pero lo que quiero decir es que el decreto de Dios está por encima de todas esas circunstancias, providencias o cosas que suceden en medio de los hombres. No nos debe llevar a una postura fatalista tampoco. ¿Qué manifiesta o expresa el decreto de Dios, hermanos? Esta verdad bíblica comunica atributos de Dios, la sabiduría. ¿Cuánta sabiduría, hermanos y amigos, se requiere para decretar, controlar y gobernar todas las cosas? ¿Cuánta sabiduría se requiere para salvar al hombre perdido en sus delitos y pecados y aún seguir siendo justo en el Evangelio? Sabiduría. ¿Qué refleja el decreto de Dios? Otro atributo suyo, el poder de Dios. Solo un Dios poderoso, omnipotente y todopoderoso puede decretar algo que incluya todas las cosas, que abarque todas las cosas. Y no solo el poder de decretarlo, que es lo más complejo, el poder de llevarlo a cabo, de ejecutarlo. ¿Por qué? Porque el poder y la autoridad de Dios no tienen límites. Por eso es que su decreto lo encierra todo. Si su poder tuviera un límite, si su autoridad fuera limitada, su decreto también sería limitado. Pero gloria a Dios que no es así. La fidelidad de Dios también. El Señor es fiel porque cumple ese decreto a lo largo de los siglos y lo ha venido cumpliendo y lo seguirá cumpliendo. Y esto es porque Dios fiel es fiel a lo que ha ordenado. ¿Cuál es la razón del decreto de Dios? Y esto también es importante. Eso lo veíamos en el párrafo 2 cuando lo leíamos. ¿Cuál es la razón? Porque podemos preguntarnos, listo, estamos viendo acerca del decreto de Dios, pero ¿existe una causa? ¿Hay una causa para el decreto de Dios? La respuesta a esta pregunta es que la única causa es su propia voluntad, el designio de su voluntad. Dios lo ordenó todo según su voluntad. Y atención a esto, no fue porque Dios prevé el futuro y conoce el futuro. ¿Me hago entender? O sea, no es que Dios haya visto de antemano todo lo que va a suceder en el futuro y como lo sabe, entonces lo decreta. No. Dios ciertamente conoce el futuro, pero el punto acá es que el orden es invertido.
Dios ordenó y decretó todas las cosas y a causa de eso, pues naturalmente conoce el futuro o todo lo que va a acontecer. Eso abarca todo, incluyendo la salvación del hombre. Por eso decimos, no es que Dios te haya visto a ti y por eso te haya escogido. No, no había ni aún nacido, ¿recuerdan? A Jacob y a Esaú. En el tiempo que nos resta, hermanos, de escuela dominical, solo quiero que veamos unos textos bíblicos generales del decreto de Dios y si el Señor lo permite la próxima ocasión, veremos ya algunos textos más específicos que argumentan más lo que hemos estado viendo en este momento. Vamos a ver solo unos versículos más y luego mencionaré algunas aplicaciones finales. Proverbios 19, verso 21. Proverbios 19, verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Podemos tener muchos pensamientos, ¿cierto? Planes. Por eso Santiago dice, haremos esto o aquello. Y no es que esté mal tenerlos. La Biblia no prohíbe que pensemos o que planeemos. Pero el punto aquí, hermanos, es que al fin y al cabo, el consejo de Jehová es el que terminará permaneciendo y prevaleciendo. Su consejo permanecerá, dice el Señor. El deseo de Dios se hará sí o sí. Cuando este versículo dice el consejo de Jehová, es una alusión a qué cosa? Al decreto de Dios. El consejo es un sinónimo del decreto de Dios. Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Amén a esto, hermanos. Nuestro Dios no es un Dios débil. Nuestro Dios no es un Dios impotente que no puede hacer lo que quiere. Este texto está diciendo que no solo algunas cosas, dice todo lo que quiso, ha hecho. Lo está haciendo, lo ha hecho y lo hará. Nunca jamás habrá algo que Dios quiera hacer que se haya determinado a hacer, pero se vea frustrado y no lo pueda llevar a cabo. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Salmo 135, versículo 6. Salmo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, ¿lo qué? Lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Un decreto que se extiende a todas las cosas, pero no solo a todas las cosas, incluso a todos los lugares. Su consejo permanecerá en los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos o en las profundidades de la tierra. Nabucodonosor, rey de Babilonia, dijo las siguientes palabras, Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él, o sea, Dios, hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Todo lo hace según su voluntad, no solo en la creación física, no solo en los ejércitos del cielo, dicen los habitantes de la tierra, en los seres humanos. Y esto también me lleva a pensar que el decreto de Dios es una verdad bíblica que está conectada también con la providencia del Señor.
Acá un rey impío, un rey pagano, está diciendo que nadie puede frustrar o detener el decreto de Dios, ni detener su brazo. Ni grandes ni pequeños, ni poderosos de este mundo le podrán decir qué estás haciendo. Y un último versículo que quisiera mencionar en este momento, que es muy conocido por nosotros, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este es un verso que trae consuelo a los creyentes en Cristo. Todo ayuda bien, pero lo que quiero que notemos acá es lo que Pablo dice. Nos habla de un propósito, que todo es conforme a un propósito. ¿De cuál propósito? El decreto de Dios, su consejo, lo que estamos meditando y estudiando en esta mañana. De manera que dejemos hasta aquí por ahora, hermanos. Luego veremos más pasajes bíblicos, más concretos y detallados para examinar, pero permítanme terminar con estas reflexiones. Amigo y hermano, no intentes ni intentemos frustrar los planes del Señor. No intentes frustrar los planes de Dios porque será en vano y fracasarás en el intento. No intentemos neciamente detener el brazo del Señor. Oremos para que una verdad como esta, lejos de causarnos amargura, nos llene de gozo y de admiración en el Señor. Gocémonos, alegrémonos de la soberanía de Dios en su decreto. El Dios de las Escrituras hace lo que quiere. El Dios que es imaginado por muchos es un Dios limitado, que no puede hacer lo que quiere, o que hasta le pide permiso al hombre. ¿Este es tu Dios o cuál es tu Dios? ¿El Dios vivo y verdadero cuyo consejo permanecerá o el Dios imaginario de muchos y que tristemente en muchos lugares se predica? Y finalmente, ¿qué tanto te regocijas y nos regocijamos en que su consejo permanecerá por siempre? Es inmutable, hermanos. De manera que oremos y adoremos al Señor que está en los cielos y que hace lo que quiere. Señor y Dios, gracias por estos minutos que nos has dado para abrir tu palabra y leer, considerar un poco más con detenimiento estos diferentes textos bíblicos. Te ruego, Señor, que una verdad como esta nos llegue a impactar en nuestro corazón, nos lleve a asombrarnos de tu gloria, de tu poder. Y estoy seguro, Señor, que si esta verdad bíblica va de nuestras mentes a nuestros corazones, en verdad nos darás un consuelo inefable, una alegría, una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quieras tú, Señor, abrir nuestros ojos y ver las maravillas que hay detrás de esta verdad bíblica. Gracias, oh Dios, te adoramos porque tú no has cambiado, eres inmutable y el mismo decreto sigue hoy tan firme como siempre y así lo será. Te damos gracias, te adoramos y te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.